Hay acuerdos que firmas con tu mano y otros que firmas con tu alma. Los primeros se pueden romper. Los segundos te rompen a ti. Esta es la historia de dos amigos que descubrieron que, a veces, lo que entregas no es lo que creías y lo que recibes jamás lo pediste. Tomás y Adrián habían sido inseparables desde la infancia. Dos vidas paralelas, dos líneas que parecían destinadas a no separarse nunca. Habían pasado por todo. Mudanzas, amores fallidos, trabajos miserables y sueños compartidos. Y, como suele suceder con las amistades más profundas, entre ellos había una palabra que nunca pronunciaban, pero siempre cumplían: lealtad. Una noche cualquiera, en un apartamento cualquiera, Adrián llegó con una idea que describió como la prueba máxima de confianza. Llevaba una sonrisa extraña, una mezcla de broma y solemnidad. En su mano, un papel completamente en blanco. Un contrato, dijo. Un pacto de apoyo mutuo. Pase lo que pase. Tomás rió. Parecía un juego absurdo. Firmó sin leer nada, porque no había nada que leer. Solo un papel vacío y la promesa de que nada cambiaría entre ellos. Pero algo cambió, y ocurrió tan lentamente que fue casi imperceptible. Los primeros días, Tomás no pensó en el papel, ni siquiera recordaba dónde había quedado, pero Adrián sí lo recordaba, y por alguna razón empezó a actuar como si aquel papel en blanco tuviera un texto invisible que solo él podía leer. La primera señal llegó cuando Adrián le pidió ayuda para mudarse. Un lunes a las 5 de la mañana. Tomás, aturdido, protestó, pero Adrián respondió con una frase que se clavó como un dardo. Tú dijiste, para siempre. Parecía una broma, pero no sonaba como una broma. Después vinieron otras peticiones: usar su auto sin avisar, entrar en su casa sin tocar la puerta, pedirle dinero como quien pide sal y, lo más inquietante, terminar decisiones importantes en nombre de ambos. Tomás empezó a sentir que cada vez que decía no, Adrián escuchaba sí. Y cuando insistía, Adrián respondía siempre con la misma calma escalofriante: firmaste, lo acordamos. Pero Tomás no recordaba haber acordado nada más allá de un gesto amistoso. La incomodidad inicial se transformó en algo más oscuro cuando Tomás notó que Adrián parecía saber exactamente qué límites podía presionar, como si aquel contrato invisible fuera un mapa, una guía para moldear su comportamiento. Y Tomás lo obedecía, no por imposición, sino por una culpa que no entendía. No había amenazas, no había chantaje, no había violencia, solo había compromiso. Un compromiso que parecía crecer con cada día, como una sombra que se estira sin moverse. Lo más extraño era que Tomás se sorprendía a sí mismo justificando a Adrián. Es mi amigo. Solo está pasando por un mal momento. Yo tengo más tiempo, él lo necesita más que yo. Excusas que brotaban solas, automáticas, como si alguien las hubiera sembrado en su mente. Poco a poco, su vida dejó de sentirse propia. Una noche, finalmente, Tomás decidió enfrentarlo. Le exigió a Adrián que rompieran aquel estúpido papel, aquel símbolo ridículo que estaba destruyendo su relación. Adrián escuchó en silencio, con expresión neutra, como quien oye a alguien que ya decidió qué hará sin importar lo que digas. Luego, sin apartar la mirada, sacó el contrato del cajón. El mismo papel en blanco, inmaculado, intacto, pero al acercarlo a la luz, Tomás sintió un escalofrío. El papel ya no estaba vacío. Aparecían palabras, débiles, borrosas, como si hubieran emergido desde abajo de la superficie. No parecían escritas a mano, sino reveladas, como tinta invisible expuesta al calor. Tomás se negó a creerlo. No recordaba haber escrito ninguna de esas frases. Yo, Tomás García, cedo mi apoyo incondicional, mi tiempo, mi esfuerzo y mis decisiones en favor de la otra parte. Era como leer su propia renuncia voluntaria. Adrián lo observaba con una serenidad perturbadora. Siempre estuvo ahí, susurró. Solo necesitabas verlo. A partir de ese momento, Tomás sintió una presión invisible, una fuerza psicológica que no podía nombrar. No provenía de Adrián, provenía de él mismo, una especie de deuda emocional que lo mantenía atado, como si romper el pacto significara destruir algo sagrado. Empezó a preguntarse cuánto de su amistad había sido auténtica y cuánto había sido un intercambio silencioso. ¿Había sido siempre así? Había estado entregando su vida en pequeñas cuotas durante años. Cada pensamiento era una semilla de duda. Y cada duda
una cadena nueva. Un día, Tomás reunió el valor para destruir el contrato. Lo tomó cuando Adrián no estaba. Lo llevó a su casa. Encendió una vela. Lo sostuvo sobre la llama, pero el papel no ardió. Ni siquiera se calentó. Como si estuviera hecho de algo que no puede quemarse, porque no pertenece al mundo físico. El fuego tembló, retrocediendo. Entonces entendió algo que lo hizo helarse por completo. El contrato nunca había estado realmente en el papel, había estado en él, en su necesidad de aprobación, en su miedo a perder la amistad, en su incapacidad para ser el malo de la historia. Era un contrato psicológico, invisible, indestructible, firmado mucho antes que aquella noche absurda del papel en blanco. La casa se sintió más pequeña desde ese día. Adrián volvió y, sin decir nada, tomó asiento frente a él. No preguntó por el papel, no preguntó por la vela, no preguntó por el miedo en los ojos de Tomás. Solo dijo: «Sé que has estado pensando en romperlo, pero un contrato así no se rompe, se cumple. Tú ya lo sabes». Tomás sintió entonces lo inevitable. La verdad que había ignorado durante años. No era Adrián quien lo estaba manipulando. Era él mismo quien había cedido cada parte de su vida, por comodidad, por costumbre, por miedo. Adrián solo tomó lo que Tomás había ofrecido sin darse cuenta. Y así, la amistad siguió. En apariencia, igual que siempre, dos amigos de toda la vida, compartiendo cafés, risas y confidencias. Pero bajo la superficie había algo nuevo, o quizá algo viejo que por fin había salido a la luz. Porque en toda relación, sea de amistad, amor o poder, siempre hay un contrato invisible. Un intercambio que nadie lee, pero todos cumplen. Un balance delicado entre dar y recibir. Y cuando uno da más de lo que recibe, cuando uno cede más de lo que puede, cuando uno entrega partes de sí mismo sin exigir nada a cambio, el contrato deja de ser un acuerdo y se convierte en una sentencia. Así que, la próxima vez que alguien te pida solo un favor, o solo un poquito de tu tiempo, o solo esta vez, pregúntate: ¿estás firmando algo? ¿O ya lo firmaste sin darte cuenta? Porque hay pactos que no necesitan tinta, solo necesitan tu silencio. Y cuando descubres que formas parte de uno, es demasiado tarde para negarlo.